Invitamos a la doctora o el doctor Pablucha Luyando con el tema Medicina en el Antiguo Perú según Garcilaso de la Vega. Ay. ¿Se logra ver la diapositiva, por favor? ¿Se logra ver la diapositiva? ¿Buenas? Ya. Perfectamente. Sí, ¿no? Ya, Sí, sí. ya, muy bien. ¿Qué tal? Antes que nada, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Pablusha Luyandojo. Me toca exponer el tema bastante interesante realmente, el cual tenía necesidad un poco de compartirlo porque en las clases de historia de la medicina que me tocó alguna vez dictarla en la universidad hace unos años, me encontré con información acerca de la medicina que ejercían los antiguos peruanos, ¿no? Y como dictaba el curso de medicina tradicional e historia de la medicina, entonces encontré bastante material allí, quería compartirles, ¿no? Bueno, muy bien. Un poquito hablando de Garcilaso de la Vega, ¿no? Nace en Cusco, efectivamente, en 1539. El Inca Garcilaso representa el mestizaje de dos culturas que eclosionan con la llegada, pues, de los españoles, evidentemente, ¿no? Eh, Su nombre de nacimiento real fue Gómez Suárez de Figueroa. Así es. El nombre fue tomado por su padrino. Así es. Su padre fue el capitán español Garcilaso de la Vega y su madre, una indígena peruana, Chimpu Ocllo, ¿no? Al parecer nieta de Inca Tupac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac. A los 21 años, luego de la muerte de su padre, viaja a España para continuar sus estudios. Eh, Después, con los años, se establece en otra ciudad, en Montilla, y después en Córdoba, en 1589. Es allí donde se vincula con intelectuales humanistas que se dedican a la investigación, que le permiten escribir crónicas y también pone de manifiesto pues, sus habilidades como escritor. Así es. Sus obras, sí, son reconocidas como el punto de partida de la literatura americana, de Hispanoamérica. Así es, y muere a los 77 años en el año 1616. Entre sus obras más importantes, señalo, evidentemente, que es la que me, me refiero en esta ponencia, que es con los comentarios reales del Inca, la Florida del Inca, Historia General del Perú, entre otras, ¿no? Pero las que he mencionado, estas tres, lógicamente tienen que ver con la historia del Perú. Así es. Los comentarios reales del Inca se publican en Lisboa, en Portugal, en el año 1609, en donde él habla o relata, ¿no? La historia, costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, la cual él vivencia, lógicamente, porque él fue criado, lógicamente, si bien es cierto, como hijo de español, pero también como hijo también de de su madre, ¿no? Que era cusqueña y obviamente recibió también estas enseñanzas del suelo del antiguo Perú. Así es, antiguo Perú. Así es. Como les decía, los comentarios reales, esta gran obra fue una obra ejemplar de la literatura peruana y del periodo virreinal en general. Esta obra influyó mucho, muchísimo en el siglo XIX, sobre todo en toda América, ¿no? Incluso basándose en estos relatos, también muchas historias de otros países americanos este, fue, este, fueron, digamos, fue base, ¿no? Para escribir otras historias de otros pueblos. Así es. Entonces vamos a encontrar aquí en este libro bastante voluminoso, los comentarios reales, en el capítulo 24, dice ahí la medicina que alcanzaron y la manera de curarse. No sé si pueden leer.
Eh, Garcilaso La Vega relata que los antiguos peruanos conocían lo que le llamamos la sangría. Así es. Según él, el- los antiguos peruanos atinaron, ¿no? Que era provechosa. Así es. Pero que al no conocer la disposición de las venas y las arterias, obviamente solamente sangraban la zona que estaba más cerca del dolor de la persona. Por ejemplo, si sentían dolor de cabeza, se sangraban acá en el entrecejo, o sea, por encima de las narices, como está escrito allí. Así es. Entonces utilizaban una lanceta, ¿no? Fabricada pues este, por una, por un palito, una cañita, amarraban un pedernal y luego la golpeaban. Y así hacían sangrar el entrecejo. Es una forma de curar. Luego después, en otra parte, justamente este capítulo, muy interesante, hablaba de que los antiguos peruanos sometían a purgas a personas que se sentían indispuestas. Y miren lo que dice acá. Acá está, lo he subrayado, dice, purgábanse de ordinario cuando se sentían apesgados y cargados. Y era en salud más no en enfermedad. O sea, quiere decir que lo utilizaban no en el periodo crítico de la enfermedad, sino en el periodo, un periodo, digamos, o en vistas de prevenir, ¿no? La posible enfermedad que se venía. Así es. Interesante, ¿no? Se utilizaban purgas, pero para prevenir, en otras palabras. Así es. Y dice, también tomaban unas raíces blancas, dice acá, miren acá arriba, ¿sí? Que son como nabos pequeños. Y luego acá sigue relatando que son pues como macho y hembra y que luego es molida y luego se lo dan a beber al paciente. Luego dice acá, mire, donde está el cursor, dice, pasada una hora o poco más, se sienten tan descoyuntados que no se pueden tener. O sea, después de una hora de tomar el brebaje de estos, entre comillas, dos raíces, ¿no? Estas raíces, empezaban a sentir dolores articulares. Se mareaba el paciente, ¿ya? El paciente se sentía que se desvanecía, así es, y sentían hormigueos. Hoy día sabemos, sabemos que lo que al parecer se refería, ¿no? Garcilaso de la Vega, era pues la toma de maca, probablemente, ¿sí? Lo más seguro, ¿no? Maca fermentada, así es. Y el paciente, fíjese bien, dice ahí, que era expuesto, ¿no? Un poco a- al sol. Esta marca fermentada, como sabemos la maca, que es la Lepidium medley, en su nombre científico, sabemos que tiene propiedades neurotóxicas. Esta neurotoxicidad, pues es evidenciada en lo que a continuación acabo de leer y voy a seguir acá relatándoles. Dice aquí, la evacuación, dice, casi siempre es por ambas vías de vómitos y cámaras. O sea, el paciente tenía diarreas y vomitaba mientras duraba el tratamiento. Dice, mientras esta dura, está el paciente totalmente descoyuntado y mareado. Así es. De manera que quien no tuviera experiencia, ¿no? De estos efectos, eh, pues entenderá, escribe él, que se muere el purgado. O sea, la sensación era terrible, ¿no? Lo que está describiendo allí probablemente sí es una, pues, es el efecto neurotóxico del Lepidium medley, de la maca. Sabemos bien que la maca no se puede, pues, consumir, pues, enseguida, ¿no? Después de haberla sacado de la tierra, ¿no? Hay que ponerla al sol, porque si no, de lo contrario, es amarga y también el sol, con los rayos ultravioleta, hace que la maca pierda mucho de su toxicidad, porque tiene lo que se llama heterócidos cianogénicos, ¿no? Eso es sabido, ¿no? Así es. Y dice abajo que después de acabada, perdón, luego dice más allá, dice, no gusta de comer ni de beber y echa de sí cuántos humores tiene. A vuelta salen lombrices y gusanos.
y cuántas sabandijas allá dentro se crían. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué tal purga, ¿no? Hasta salían, pues, todos estos habitantes del colon. Así es. Y esta descripción es de primera mano, porque a más abajo al final dice que él mismo lo experimentó. Dice acá abajo, mire, a mí me purgaron 2 veces por un dolor de estómago que en diversos tiempos tuve y experimenté todo lo que he dicho. Entonces podemos tener al menos fe, ¿no? De lo que expresa en relatos, en estos escritos, Garcilaso la Vega. Muy bien, ahí está, Maca, podemos buscarlo. Lepidium meyeni es el nombre científico. Luego, en otra parte de este capítulo dice que las purgas y sangrías lo hacían los experimentados, grandes herbolarios, está subrayado allí, sí, es muy famoso, decía, que conocían ¿no? Las hierbas, ¿no? La virtud de muchas de ellas, y que por tradición las enseñaban a sus hijos. Entonces, enseñaban, en este caso, herbolaria a través de la tradición, así es. Y estos eran tenidos por médicos. Dice, no para curar a todos, ¿ah? Sino a los reyes y a los que de su sangre y a los curacas y a sus parientes. O sea, podemos decir que tenía, al menos en ese ámbito, tenía eh, una, la medicina era ejercida pues de forma elitista, ¿no? Al menos en el relato. Y la gente común se curaban unos a otros por lo que habían oído de medicamentos, obviamente, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, nuevamente, o sea, habían grandes herbolarios y era reconocido eso por los españoles, así es. Muchos conocían la virtud de las plantas medicinales, era, el aprendizaje era por tradición y era elitista, ¿no? Efectivamente, eh, la, digamos, la atención de salud. Luego, dice ahí que, bueno, y acá compara, ¿no? Un poco, parece la medicina que ejercía en España, en Europa, con la medicina del antiguo Perú, dice acá. Dice, no supieron tomar el pulso y menos mirar la orina. La calentura se refiere a la fiebre. Conocían por el demasiado calor del cuerpo. Sus purgas y sangrías más eran en pie que después de caídos. O sea, más en salud que enfermedad. Cuando se habían rendido a la enfermedad, no hacían medicamento alguno, o sea, no daban tratamiento alguno, dejaban obrar la naturaleza y guardaban su dieta, ¿no? Eso era típico de la medicina antigua, ¿no? Al no poder hacer nada, dejaban obrar la naturaleza y a veces la naturaleza decía, pues, que el paciente debía fallecer, lamentablemente, ¿no? Perdón, y acá faltaba lo importante, y guardaban su dieta, o sea, hacían dieta, dietaban, ¿no? Eso es muy típico en muchos pueblos del Perú, en la medicina tradicional, aparte de los tratamientos con plantas medicinales y de otras cosas, siempre es importante dietar la dieta, lo que a veces nosotros en la medicina convencional poco hacemos, ¿no? Bien, en el capítulo 25 también dice algo muy interesante acerca de las plantas medicinales. Dice que utilizaban el muji, una planta que se llama el muji. Los españoles, evidentemente, españolizaban el nombre, le llamaban molle. Sabemos que el Schinus molle es una planta muy conocida, que tiene sustancias alcanforadas, que es una planta que se utiliza mucho para esguinces, también tiene acción hipoglicémica muy importante. También es una planta que tiene un bálsamo y una resina muy importante para hacer frotaciones. Bien, decía allí que estaban admirados, dice, por el efecto que hacen las heridas frescas, que parece obra sobrenatural. Efectivamente, ¿no? Al parecer tiene eh, eh, compuestos, principios, sustancias cicatrizantes. Así es. Luego hablan de la hierba o mata que llaman chilca. Así es, que vendría a ser la Baccharis latifolia, ¿no? Que es una planta efectivamente antiinflamatoria, efectivamente que se ponen en plastos, tal como justamente lo relata en esa época Garcilaso. Dice, calentada la chilca en una cazuela de barro, hace maravillosos efectos en las coyunturas donde ha entrado frío y en los caballos desortijados de pie humano. Interesante. Lógicamente, no expone todas las plantas, ¿no? El Garcilaso de la Vega, pero acá nos da un punto de quiebre interesante, ¿no? El molle se ha estudiado en México muchísimo, se llama el pirul, ¿no? El pirul es el molle peruano, ¿no?
digamos, acá lo conocemos como molle, allá pirul. Es una planta que justamente lo utilizan para esguinces, torceduras, y también se utiliza efectivamente como cicatrizante allá en México también. Bien interesante, ¿no? Bien, de la hierba, dice, o planta, que los españoles llaman tabaco y los indios zairi, usaron mucho para muchas cosas. Y al parecer, mire, aspiraban los polvos de estas plantas. Así es para descargar la cabeza, o sea, para cuando tenían seguramente dolor de cabeza, ¿no? Se puede suponer. Y dice acá que de las virtudes de esta planta han experimentado muchas en España. O sea, esta planta al parecer fue llevada a España, ¿no? Así parece. Y así le llaman por renombre, o sea, la renombraron esta planta, la Zairi, ¿no? La famosa hierba santa, ¿no? Es una conocida también. La hierba santa es la Cestrum auriculatum. La planta hierba santa, efectivamente, ¿no? Es una planta también que tiene efectos antiinflamatorios, tiene una acción también, cierta acción descongestionante, etcétera, ¿no? También antiinflamatoria, por supuesto. Es una planta también conocida en la medicina tradicional, ¿no? Hay un manual muy interesante de la OPS del año 2000, si no me equivoco, que se llama Manual de Fitoterapia. Ahí también podemos encontrar información acerca de la hierba santa. Es Manual de Fitoterapia de la OPS. Está en internet. Ah, bien. Otra planta, dice acá, otra hierba, eh, ¿no? Fue la Matecyu. Está en subrayada, que, bueno, la describe que nace en arroyos, ¿no? Dice, los indios la comen cruda y es de buen gusto, la cual mascada y el zumo echado a prima noche en los ojos enfermos y la misma hierba mascada puesta como emplasto sobre los párpados de los ojos y encima una venda para que no se caiga la hierba, gasta en una noche cualquier nube que los ojos tengan y mitiga cualquier dolor o accidente que sientan. Estamos hablando probablemente del matico, ¿no? El Piper angustifolium. La pepita angustifolium es una planta muy conocida por su acción antiinflamatoria. Hace unos años, si no me equivoco, en la Facultad de Farmacología de San Marcos, se hizo una experiencia con ratones, exponiéndolos a exponiéndolos a alcohol, perdón, metanol, si no me equivoco, ¿no? eh, Se hicieron a estos ratoncitos lesiones gástricas y luego fueron, eh, este, les fue dado extracto de matico y vio que había cicatrización y el proceso antiinflamatorio respectivo, ¿no? También ha habido otros trabajos bastante interesantes, pero también bastante antiguos, ¿no? En la cual un poco hablan acerca de la propiedad antiinflamatoria del matico, pero nuestros antiguos peruanos ya lo conocían, ¿no? Interesante. Ya conocían de forma empírica esta, esta bondad de esta planta. Bien, después dice, utilizaban el maíz, que claro, se llama Sara, ¿no? Quechua, así es el nombre, y esto ha sido parte, dice, y el aviso que los indios les han dado de eso poco que alcanzaron de medicamentos. Y porque los mismos españoles, dice acá, han filosofado de lo que han visto, y así han hallado que el maíz, Sara, más de ser mantenimiento de tanta sustancia, es de mucho provecho para mal de riñones. Miren, ¿en qué época estamos hablando? ¿Ah? Para mal de riñones, dolor de hijada, o sea, dolor en la zona lumbar, ¿no? De hijada. Pasión de piedra, cálculos, retención de orina, dolor de vejiga y del caño, probablemente una cistitis, ¿no? Así es, miren, qué interesante, miren, o sea, esta costumbre muy tradicional aquí en el Perú y también en los pueblos americanos, andinos, de utilizar maíz como, digamos, paliativo para tratar males del tracto urinario, aquí Garcilaso la explica o la relata. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite nuevamente ver que los conocimientos empíricos, racionales de nuestros antiguos peruanos hoy día están vigentes y efectivamente, ¿no? La capacidad diurética, ¿no? De este, una cocción de una mazorca de maíz, efectivamente tiene un efecto diurético
tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y podría ser, por esa acción mecánica de la orina, por aumento del volumen urinario, arrastrar de sí por sí los cálculos hacia afuera, ¿no? Algunos cálculos, por supuesto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo lo que se puede recoger de ello, ¿no? Bueno, y dice acá, ¿no? Y esto le han sacado de ver, dice que muchos pocos indios o casi ninguno se halla que tenga estas pasiones, o sea, se refiere a estos problemas, pues, del tracto urinario, lo que acabo de mencionar, ¿no? Lo cual atribuyen a la común bebida de ellos, que es el brebaje del maíz, y así lo ven muchos españoles que tienen las semejantes enfermedades. También la aplican los indios en emplastos para otros muchos males. Miren, qué interesante, porque el maíz no es solamente el uso, ¿no? Al menos no solamente es acá en el Perú, ¿no? Sino en otros países del Alto Andino de América y también en Centroamérica. Fíjense, en Centroamérica, haciendo un paralelo, también los pueblos centroamericanos tienen un uso similar, sobre todo en su uso tradicional. O sea, lo que estamos ahorita relatando o leyendo en este caso, no es una novedad, digamos, para los pueblos antiguos americanos, eso se utilizaban, ¿no? O sea, imagínense todos estos aportes que dio al mundo, que dieron al mundo los antiguos americanos, en este caso los antiguos peruanos. Entonces vale la pena recordar, releer esta obra bastante interesante. Para concluir, Garcilaso de la Vega experimentó en sí mismo los efectos de la medicina del incanato, efectivamente. Los antiguos peruanos utilizaban las purgas como herramienta preventiva, así es, también las sangrías, así es, el aprendizaje, básicamente la medicina, la herbolaria era tradicional, así es, existencia de grandes herbolarios, también hubo un uso elitista de la medicina, al menos en lo que relata, ¿no? En el pasaje que relata Garcilaso, evidentemente Garcilaso no es la única fuente, ha habido otros cronistas, lógicamente. El diagnóstico de las enfermedades era distinta que la de los países europeos de aquella época y utilizaban plantas medicinales como maca, molle, chilca, hierba santa, matico, maíz entre las principales. Eh, eh, este, hay otros cronistas como el padre Ciesa de León, hay otros cronistas como este, entre ellos el padre Cobo, por ejemplo, en sus relatos también por ahí que comentan de algunas otras plantas que utilizaban los antiguos peruanos. Interesante, ¿no? Así es. Perdón. Entonces, ha sido todo y yo les agradezco por su atención. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, doctor Pablucia Luyando. Es interesante cómo nuestra historia se entrelaza. El doctor habla que el Inca Garcilaso de la Vega es descendiente de la panaca del Inca Tupac Yupanqui. El Inca Tupac Yupanqui era el papá del Inca Pachacute y él fue la primera momia, ¿no? La primera momia que se conoce de los gobernantes incas. De lo que sí se está seguro es que esa momia no llegó al Hospital Real de San Andrés. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles y hubo la rebelión o la guerra entre los hermanos, Atahualpa mandó a uno de sus generales, Quisquis, y entró con tanta hazaña que lo peor que podía hacer a la panaca era destruir a la momia. Entonces se sabe que cuando llegó al Cusco, Quisquis destruyó la primera momia, que fue de repente una de las más importantes. Las que siguieron, que fueron 4 o 5, fueron las que llegaron al Hospital de San Andrés. Mire.